Mi nombre es Diego César Torres, estudiante de medicina de la Universidad de Guanajuato. El tema es insuficiencia suprarrenal aguda, una emergencia endocrinológica, actualizada a junio de 2020. Estamos de acuerdo todos en que cualquier temática de la que hablemos en medicina y otras materias, a más específico y especializado, más complejo será de entender. Pero esto se debe a la cantidad de conocimientos previos que requiere la materia para su comprensión integral. De resolver esta carencia contextual, el tema se entiende y aplica fácilmente. De este modo, para comprender insuficiencia suprarrenal aguda, es esencial partir de la base de las funciones que nuestro organismo encomienda a las glándulas suprarrenales. Posteriormente, ¿qué ocurre si estas glándulas fallan en cumplir esta encomienda? En insuficiencia adrenal, para luego adentrarnos en el tema en que esta falla en particular es de naturaleza aguda, sus causas, cómo identificar el síndrome y cómo manejarlo en la práctica clínica. Así, comenzaremos la exposición aduciendo la localización anatómica a la que nos referiremos en cuanto a su patología presente en la exposición: cavidad abdominal, espacio retroperitoneal, polo superior de cada riñón. La glándula suprarrenal está compuesta por una médula interna y una corteza externa, cuya localización comprobamos en la imagen. La región capsular se encarga de la producción de tres hormonas básicas: cortisol, aldosterona y esteroides androgénicos. La región medular, por su parte, está destinada a la producción de aminas vasoactivas, adrenalina y noradrenalina. Para el tema que nos ocupa, la insuficiencia de esta glándula, nos centraremos en la región cortical. La región cortical de la médula se divide a su vez en tres capas distintas según su ubicación y función. La capa más superficial es conocida como glomerular, puesto que será la que se encontrará más cerca al tejido renal. La capa intermedia es la capa fascicular, la cual se encarga de producir cortisol, y la capa reticular, la más profunda, productora de andrógenos suprarrenales. De estos, el andrógeno prototípico producido es dehidroepiandrosterona, DHEA. A modo de resumen, tenemos que en general las glándulas suprarrenales tienen por función la producción de mineralocorticoides, llamados así porque su función básica es la regulación en concentraciones de sales, minerales en sangre, es decir, el control de sodio y a través de este, la regulación de volumen extracelular. A la liberación de aldosterona, el organismo responde reabsorbiendo sodio y excretando potasio por el túbulo renal y el colon. Su exceso generará a largo plazo hipernatremia, hipervolemia y alcalosis hipopotasémica, con hipertensión arterial como manifestación más frecuente, esto es, a altas concentraciones. También así, la producción de glucocorticoides, llamados así porque una de sus primeras acciones conocidas fue la elevación de niveles plasmáticos de glucosa, derivado de su capacidad de movilizar aminoácidos de proteínas en muchos tejidos y estimular al hígado para activar vías gluconeogénicas a partir de aminoácidos y lípidos. Otros efectos descubiertos más adelante de los glucocorticoides son actividad inmunosupresora, antiinflamatoria, efectos conductuales de reacción al estrés y efectos sobre el metabolismo óseo y del calcio. El exceso de glucocorticoides produce hiperglucemia con la consiguiente resistencia a la insulina, osteoporosis, obesidad central y enfermedades infecciosas de repetición en su portador. Por último, los andrógenos suprarrenales aumentan 1 o 2 años del comienzo de la pubertad, antes del comienzo de la pubertad, produciendo crecimiento de vello púbico de distribución androide y axilar y una respuesta de masculinización en su portador. En exceso, en pacientes femeninas, ocasiona masculinización de sus características físicas. En varones, las glándulas suprarrenales productoras de DHEA van a producir adelanto en su pubertad. Su deficiencia no genera defectos muy evidentes, al no ser las glándulas suprarrenales los únicos productores de andrógenos en el organismo. Dicho esto, podemos suponer cuáles serán los síntomas más significativos de la insuficiencia suprarrenal, indistintamente si la instauración en esta insuficiencia sea aguda o crónica. La carencia hormonal más importante será la de mineralocorticoides. Obtenemos como síntoma más relevante
el 90% de los casos lo tienen hipotensión arterial, resistente a agentes vasopresores, lo cual deberá guiar nuestro diagnóstico. Antes de continuar con las manifestaciones clínicas, establezcamos algunas definiciones. El primero define esta crisis como un síndrome de carácter agudo causado por una deficiencia aguda o relativa en cortisol, secundario a un desbalance entre requerimientos incrementados de hidrocortisona e incremento insuficiente en su secreción. Esto describe mejor que las demás definiciones el concepto de cortisol como una hormona que suple ciertos requerimientos en el organismo, al igual que la insulina suple mecanismos imprescindibles en otras enfermedades. Así, no solo basta para tener una crisis aguda el tener una secreción insuficiente de esta hormona, lo que llevaría a una enfermedad crónica, sino que también es necesario un factor que precipite una carencia aguda de esta, por aumento de requerimientos, como infecciones o por falla aguda de la glándula misma, como en hemorragia bilateral. La siguiente definición nos será de utilidad en el ámbito clínico, pues habla de un agravamiento agudo del estado clínico del paciente, que es reversible después de una administración parenteral de glucocorticoides. De esta manera, al tratarse de una emergencia hospitalaria, no tengo tiempo para comprobar mediante imagen o pruebas de función del estado de las glándulas, y el tratamiento no puede esperar los resultados de las pruebas sanguíneas. De manera empírica, administro el tratamiento y si mejora con glucocorticoides bajo una sospecha firme de insuficiencia suprarrenal aguda, tengo descrita con seguridad la enfermedad. Como último concepto a destacar, podemos decir que es una rara complicación extremadamente grave de una insuficiencia renal crónica, con insuficiente compensación por parte del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Esto denota la baja prevalencia de esta enfermedad en la comunidad y el carácter urgente que es pensar en el síndrome y sus consecuencias. La etiología de la insuficiencia suprarrenal, una vez que le agrego el término aguda, requiere condiciones previas para su instauración en esta modalidad. Un cuadro de insuficiencia suprarrenal crónica previa con interrupción brusca del tratamiento. Esto ocurre en 11% de los casos. Además de esto, puede que el paciente siga tomando su tratamiento, consistente en suplementación de glucocorticoides crónica, pero que las demandas del organismo hayan incrementado. Esto aparece en enfermedades como problemas digestivos, incluyendo diarrea y vómito, infecciones virales o bacterianas, sobre todo los de las vías respiratorias y del tracto urinario, septicemia, etc. Como último de los factores exacerbantes capaces de producir una crisis addisoniana será el estrés familiar. Y por último, a pesar de los amplios estudios clínicos y laboratoriales que se realizan al paciente, en 1 a 7% de las crisis addisonianas, con este antecedente de insuficiencia renal crónica previa, no se identifica ningún agente causal. A pesar de esto, existen fármacos y situaciones que, sin tener el paciente ninguna alteración suprarrenal previa, puede precipitar esta insuficiencia. Es el caso de medicamentos como aminoglutamida, miotano, ketoconazol, barbitúricos, fenitoína, anticoagulantes, diuréticos, resinas, exenatida, y situaciones clínicas como cirugías, traumatismos, ejercicio físico intenso sostenido, quimioterapia, alergia, intoxicación alcohólica aguda, etc. Cada una de estas que acabo de mencionar tendrá un mecanismo por el cual puede inducir. Puede ser por disminución en la absorción del cortisol, puede ser hemorragia adrenal bilateral, puede ser cualquier otro mecanismo. No lo describo aquí porque no tengo tiempo. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad tiene una incidencia conocida de 6 a 8.3 episodios por cada 100 pacientes al año. La crisis addisoniana representa la causa de muerte de 6 a 15% de los pacientes con insuficiencia adrenal, y la crisis por sí misma presenta una mortalidad asociada de 0.5 por cada 100 pacientes por año. Las manifestaciones clínicas del paciente, como se comentaba antes, serán las propias de las deficiencias combinadas de cortisol y aldosterona, siendo la deficiencia de aldosterona la que más va a determinar el cuadro clínico.
el tratamiento y el pronóstico de nuestro paciente en estas condiciones. La presentación de una crisis aguda puede variar desde una instauración entre varios días a una caída brusca de la presión arterial, como en el caso de un traumatismo agudo que afecte a la región de las glándulas suprarrenales o cirugías traumáticas, entre otros escenarios distintos. Generalmente comenzará con choque en pacientes no diagnosticados con la enfermedad. Este tendrá como características que nos permitirán sospechar una crisis adrenal, cosas como su no respuesta a aminas vasoactivas, hallazgo clínico de hiponatremia y deshidratación establecida. Algunos síntomas no tan específicos pero que suelen aparecer en el paciente son fatiga, somnolencia, confusión, dolor abdominal difuso, taquicardia, hipertermia e incluso pseudoparálisis y coma. Todo esto derivado de la descompensación electrolítica que está sufriendo nuestro paciente con un diminuto periodo de oportunidad para la adaptación de su organismo. De encontrar fiebre como un diagnóstico asociado, de encontrar fiebre como un síntoma asociado, debemos considerar que puede ser producida por una infección independiente del cuadro principal, por lo que este debe identificarse y tratarse. Además, como vemos que tiene dolor abdominal difuso y fiebre, mucha gente lo va a confundir con peritonitis o alguna enfermedad semejante. Entonces debe ser un diagnóstico diferencial importante. Sin embargo, debemos pensar si el paciente está chocado, que tenga esta insuficiencia. Dentro de los síntomas serán pocos los que puedan orientarnos al origen etiológico de la enfermedad de base, pero destacan la hipoglucemia como síntoma sugestivo de insuficiencia aguda secundaria por déficit de corticotropina y la hiperpigmentación cutánea o mucosa como síntoma de insuficiencia aguda primaria. Al momento del diagnóstico, lo principal es tener el conocimiento suficiente para sospechar esta crisis como uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Al identificar hipotensión inexplicable en un paciente previamente sano o con antecedentes de una alteración suprarrenal. Al momento de la sospecha, podemos buscar signos accesorios de alteraciones crónicas de esta glándula, como vitiligo, escaso vello axial o pubiano, o antecedentes de trauma o lesiones de cualquier origen en el área retroperitoneal. Ante la sospecha, se recomienda antes de cualquier tratamiento hacer una extracción de 5 ml de sangre para determinación de cortisol y hormona adrenocorticotrópica, ACTH. Niveles de cortisol menores a 10 microgramos por decilitro son sugestivos de enfermedad de Addison subyacente, pero niveles iguales o inferiores a 3 microgramos por decilitro casi confirman el diagnóstico de crisis addisoniana. Previo a completar el diagnóstico y obtener los resultados de cortisol y ACTH en plasma, es importante instaurar el tratamiento sustitutivo, haciendo referencia a la segunda definición que comentamos al principio de esta charla, donde nos permitía definir crisis addisoniana como aquel estado clínico que responde al tratamiento con hemisuccinato de hidrocortisona. Los objetivos de tratamiento serán revertir los imperfectos que ha causado nuestra ausencia de aldosterona plasmática y cortisol. Por ello, administraremos altas dosis de glucocorticoides. Corregiremos hipovolemia, haremos énfasis en mantener los niveles electrolíticos en valores parecidos a los normales y al final del todo buscaremos y trataremos la causa subyacente. Las dosis iniciales y de mantenimiento de hemisuccinato de hidrocortisona son como se muestran: 100 miligramos por 6 a 8 horas como dosis inicial y 60 miligramos repartidos en mañana y tarde, 40 y 20. El pronóstico dependerá del estado clínico del paciente al llegar al hospital y su respuesta al esquema de tratamiento instaurado, por lo que si observamos un choque establecido que no responde a nuestra terapéutica, un índice cardíaco bajo, anuria, acidosis metabólica y otros órganos en fallo, el pronóstico del paciente será pobre. Agradezco el apoyo para la realización de esta sesión virtual al Dr. Manuel José Rivera Chávez, intensivista en la ciudad de León, Guanajuato, México, y docente de la Universidad de Guanajuato, como nuestro coordinador de módulo de medicina interna en 2020.
Dejo mi correo al final de la presentación para cualquier duda o comentario al respecto y agradezco mucho su atención.